pues este año hemos dado un paso más porque hemos insistido de que teníamos que también estar en información de la presencia de las personas con discapacidad en todos los programas de las televisiones públicas y privadas. Las personas con discapacidad no están en el mundo, no existen ni en el mundo del hogar, de la cultura, del ocio, del deporte, están desaparecidas. Y eso es contra absolutamente cualquier derecho humano fundamental, contra la Constitución, contra, por supuesto, los derechos humanos, la Constitución, el Estatuto de Autonomía, todas nuestras leyes. Y eso es lo que tenemos que alzar la voz. Las estamos invisibilizando. Estás escuchando Las Voces de la Inclusión, el podcast de COSENFE Sevilla. Hola, nos alegra muchísimo desde COSENFE Sevilla darte la bienvenida a un nuevo episodio de Las Voces de la Inclusión, podcast de la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla, la gran apuesta por la visibilidad del colectivo con discapacidad y el entorno de la inclusión social en la capital andaluza y toda su provincia. Te recordamos la cuenta de nuestro canal oficial de YouTube, donde publicamos este contenido @COSENFE Sevilla. Es un contenido sonoro de calidad. Suscríbete gratis, activa la campanita de las notificaciones y te mantendrás al tanto de cada episodio todos los miércoles a partir de las 11 de la mañana. Si te gusta nuestro podcast, puedes compartirlo en tus redes sociales y todos tus contactos también. Así harás posible que muchas personas puedan conocer este mundo de la discapacidad y la inclusión social. Tenemos una gran invitada en esta ocasión. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación, con especialidad en orientación escolar y profesional y de dirección de centros en los estudios de doctorado. Ha ejercido como docente más de 32 años, 3 décadas, se dice pronto, siendo profesora de lengua y literatura. También ha impartido la asignatura de medios de comunicación audiovisual. Ha ejercido la docencia en toda la geografía andaluza, en toda esta comunidad autónoma. Ha estado más de 10 años en zonas desfavorecidas de esta comunidad y con alumnado de centros de protección de menores. Igualmente ha participado en el programa europeo Comenius con proyectos de género e inclusión social. Esto último lo hizo en Italia y Francia. Posee una nutrida formación en comunicación oral e escrita, medios de comunicación y tecnologías aplicadas a la educación. De la misma forma, en temas que nos competen en este podcast, Las Voces de la Inclusión, tiene formación en temas de discapacidad y en problemas de conducta de la población. Igualmente ha colaborado como voluntaria en diversas asociaciones de discapacidad en toda Andalucía. Dicho también sea de paso, fue diputada en el Parlamento andaluz y consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía. Competencias en mayores, discapacidad, dependencia, infancia, juventud, servicios sociales e inmigración, entre otros temas. Actualmente ejerce funciones como consejera en el Consejo Audiovisual de Andalucía. Sin más preámbulos, hablamos de doña Rocío Ruiz Domínguez. Bienvenida, Rocío, al podcast Las Voces de la Inclusión. Muchísimas gracias y muy agradecida de que me hayas invitado a este podcast tan interesante que vaya a contar con voces autorizadas, voces expertas, voces protagonistas. Tenemos que escuchar la voz de todo el mundo, personas con discapacidad, sin discapacidad, pero al fin y al cabo personas comprometidas. Y yo efectivamente, como acabas de contar, aparte de mi labor docente, de mi vocación, de mi trabajo también al servicio público en una consejería con la más alta responsabilidad que puede tener responsabilidad en Andalucía, lo que he sido siempre y seguiré siendo será una persona comprometida por la inclusión. ¿Qué le parece si iniciamos con nuestra frase de la semana? Dice así: deberíamos estar orgullosos de nuestras diferencias, porque en el fondo, ¿qué es ser normal? ¿Qué es ser diferente? Esto lo dijo Lari León, periodista y gerente de la Fundación A3 Media. Conversamos entonces con Rocío Ruiz. Ella en diciembre pasado, le contamos, en el marco de la Semana de la Discapacidad y Medios de Comunicación, participó en este gran evento organizado por nuestra entidad provincial, COSENFE Sevilla. Participó usted como panelista, Rocío.
poniendo justamente temas sensibles sobre un estudio que habla de la poca visibilidad del colectivo con discapacidad en los medios de comunicación y en la publicidad. ¿A qué se debe esta situación y cómo podemos cambiarla? Yo siempre, además de las frases que estoy completamente de acuerdo, además yo recuerdo en esa panelista, como tú dijiste, panelista o ponente, que lo comenté, que la diversidad es que tiene que existir, no enriquece, no puede existir una sociedad igualitaria sino inclusiva. El valor de la diferencia, pero en esa sociedad que queremos construir, que para mí tiene que ser diversa e inclusiva y basado en los valores de la igualdad, no puede existir igualdad si no existe diversidad. Pues en esa sociedad está claro que la que estamos construyendo no es diversa ni inclusiva. Y a mí me gusta siempre partir del conocimiento, por eso expuse estos informes tan valiosos que se llevan haciendo en el Consejo Audiovisual de 2018 por prescripción. ¿Sabéis por qué prescripción? Por la ley de discapacidad. Lo exige la ley. Lo exige la ley. La ley exige que se den datos claros para saber de dónde partimos y de dónde tenemos que llegar. Para eso existe el conocimiento. Y los informes están claros, lo que pasa es que no se quieren conocer. Si tenemos aproximadamente un 9% del peso poblacional de personas con discapacidad en Andalucía y solamente el 0,8% de los anuncios publicitarios aparecen personas con discapacidad, que las están invisibilizando. Esa es una conclusión clara. Sí, y además esos anuncios suelen ser la publicidad institucional, que no tienen más remedio que hacerlo, que suelen ser, pues, desgraciadamente, productos de salud, y también las apuestas de la ONCE, para poder contar. Las personas con discapacidad no están en el mundo, no existen ni en el mundo del hogar, de la cultura, del ocio, del deporte, están desaparecidas. Y en cuanto a los informativos, también hablábamos, no llegaban ni al 1%, porque solamente se hablaba de las personas con discapacidad en los informativos en el apartado del suceso, de desigualdad, de desahucios, de enfermedades, o sea, siempre asociado a lo negativo. Tampoco existen personas con discapacidad en los demás ámbitos. O sea, invisibilización total, y eso es para decirlo alto y fuerte y decir qué sociedad estamos construyendo. ¿Qué queréis? Contarnos otra vez las cosas, que no aparezcamos, que no molestemos, que no tengáis que hacer obras de accesibilidad física, que no tengáis que hacer un esfuerzo de accesibilidad cognitiva para que todos podamos entendernos, que no existe accesibilidad en los medios también, porque la información es poder. Si no accedemos a la información, nos estáis privando primero de un derecho y por supuesto nos estáis quitando ese poder, ¿no? Si no estamos no podemos acceder a un ocio inclusivo y accesible, a un turismo inclusivo y accesible, a un deporte inclusivo y accesible, estáis anulando a esas personas. Y eso es contra absolutamente cualquier derecho humano fundamental, contra la Constitución, contra por supuesto los derechos humanos, la Constitución, el Estatuto de Autonomía, todas nuestras leyes. Y eso es lo que tenemos que alzar la voz y utilizar, por ejemplo, esta plataforma maravillosa para levantar la voz. Hay una invisibilización clarísima, y eso hay que revertirlo. Hay que revertirlo con visibilización, con normalización, con protagonismo, con todo lo que podemos imaginar que produzca participación en mostrar la realidad de la comunidad. Y solamente queremos estar, queréis estar. Yo me incluyo dentro porque yo me considero, aunque no tengo una discapacidad reconocida, bueno, pienso que todo el mundo tenemos alguna discapacidad. Pues la vamos a tener. La vamos a tener porque evidentemente nos hacemos mayores, podemos tener una enfermedad o puedo cruzar la calle y en un segundo cambia mi vida. Ese es el problema de nuestra sociedad. Creo que hemos acabado en una soberbia tan grande que nos creemos que estamos por encima del bien y del mal y no sabemos que solo basta con pestañear un segundo para que todo cambie. Y entonces buscarán a entidades como Consenfe, reclamaremos nuestros derechos y nos encontraremos con muchas puertas cerradas y muchos portazos en la cara, como yo particularmente me he encontrado alguna. Claro, como Oriente de la Discapacidad, hablando ahora de su liderazgo político, cuando ejerció funciones de relevancia en temas de discapacidad precisamente, pero en la Junta de Andalucía, ¿cuáles han sido esos retos más contundentes que tuvo que enfrentar con la inclusión y cuáles le han quedado pendientes después de que salió de allí durante esa etapa importante de su vida? Para mí lo más importante es que si tú tienes una ley de 2017, la ley está muy bien y queda muy bien en el papel, pero una ley que no se desarrolla, papel mojado. Entonces hicimos el plan estratégico con este enfoque transversal y con un presupuesto detrás, porque una ley, insisto, queda muy bien en el papel, la queremos desarrollar y hace falta presupuesto.
de la política es responsabilidad de tener poder para cambiar las cosas. Incrementamos muchísimo los presupuestos, sobre todo también en algo fundamental, en mantener ese sistema de atención a las personas con discapacidad que están en centros ocupacionales, en centros de día, en residencias, en educación, porque no podían sostenerse por los presupuestos que estaban aprobados años atrás. Hicimos un acuerdo, recuerdo que además le llamamos un acuerdo histórico, con todas las entidades con discapacidad, entonces siempre lo recordará, que pertenecía a CERMI, que fue un incremento muy, muy importante del costo de plaza y del incremento presupuestario para que pudieran sobrevivir. Sé que sobreviven como pueden. ¿Qué avances ha visto desde aquella época cuando fue parte de la Junta de Andalucía en el cargo de consejera de inclusión hasta ahora en favor de la población con discapacidad de Sevilla y Andalucía en general? Yo recuerdo por la fecha que me comentabas que en diciembre, y yo tuve ese día, estuve en otra universidad, también en otra jornada, me vine a la de Sevilla, tuve muchísimos actos porque se moviliza mucho, pero no podemos movilizarlo solamente en diciembre, tiene que ser durante todo el año. Y yo sé que COSENFE está en ello. Formación a profesionales, concienciación, campañas en prensa, en radio, en televisión, campañas en redes. Hay que concienciar. Yo he visto la evolución de la concienciación, de cambiar la mirada, que es lo que yo decía. Yo llegué con una mirada a la Junta, a una puesto de responsabilidad, que yo veía que había muchas personas que no tenían. Porque la discapacidad se veía como algo que, bueno, pertenece a una consejería, se da un presupuesto y se hacen una serie de cuestiones. Pero lo que hay que cambiar es la mirada solamente se cambia con educación, con formación. Y yo tenía la mirada de cuando llego a un sitio, eso me comprenderán muchos de los que nos escuchan, yo llego a un sitio y digo, esto no es accesible. Aquí no puedo traer a mi hija, o a pasar la misma vida. O veo un programa de televisión y digo, no voy a estar echando a ninguna persona que tenga un problema de oído. Y esto no. Entonces, yo eso lo veo y hay mucha gente que aún no lo ve. Ese es el primer paso, que lo vean. O cuando entras a cualquier institución y es todo tan grande, tan enorme, tan difícil de acceder, tan desconocido todo el lenguaje que utilizan. Digo, pero si es que no los están entendiendo, porque además no tienen ningún interés en que os entiendan. Entonces, ese primer foco de cambiar las miradas yo creo que es fundamental. Si no conseguimos ese primer paso, difícilmente van a cambiar las instituciones, la administración, las televisiones, los medios de comunicación. ¿Cuáles son esos trabajos relevantes que se han gestionado para la población con discapacidad desde su función como consejera de este organismo que es el Consejo Audiovisual de Andalucía? Este año hemos dado un paso más porque hemos insistido de que teníamos que también estar en información de la presencia de las personas con discapacidad en todos los programas de las televisiones públicas y privadas. Esto nos va a dar una base muy importante porque no solamente el informativo, es todos los programas. Y van a ser muchos más datos. Vamos a hacer, siguiéndolo de todos estos datos, una guía informativa, vamos a insistir en la formación de los profesionales para cambiar esa mirada, en que tengan un espacio en todas las televisiones públicas, es que además es también restrictivo por ley que tengan un espacio. Y tiene que tener su espacio, pero yo además reivindico, y es lo que estoy insistiendo en el Consejo Audiovisual, que tiene que haber un enfoque transversal normalizado. Es decir, las personas con discapacidad tienen que estar en todos los programas, pero no porque sean personas con discapacidad, sino porque sean expertos en cada uno de su materia, personas que han sobresalido en determinadas parcelas del saber, del conocimiento, del deporte. En el mismo periodismo. En la cultura, en el periodismo. Es decir, una tertulia política, pues a ver precisamente, perfectamente una persona con discapacidad, porque es que ahí no se está valorando que tenga o no discapacidad, ni tiene que hablar de la discapacidad, tiene que hablar porque es un experto en político, un analista político, o en el mundo de la cultura, o en el mundo de la educación. Llegar a eso sería realmente el ideal. Y hablando un poco del futuro, ya lo mencionó sobre el tema de la guía, pero ¿qué otros proyectos de inclusión van a desarrollarse en lo que viene desde el trabajo que hace el Consejo Audiovisual de Andalucía para mejorar precisamente esa incidencia del colectivo con discapacidad en los medios de comunicación, radio, prensa, televisión, cine,
medios digitales en toda Andalucía? Vamos a seguir colaborando y, por supuesto, vamos a colaborar con COSENFE en las próximas también formaciones que realice y en el congreso que va a ser con la Universidad de Sevilla. Ya estuvimos reunidos con ellos, por supuesto, colaboración total y absoluta, pero vamos a seguir insistiendo en el resto de las universidades. Creo que las universidades son muy importantes porque son los que van a transferir el conocimiento y además son los responsables de la formación de los futuros profesionales, de la comunicación, de la psicología, del trabajo social, de los educadores. Ese es el germen que queremos. Creo que es mucho más fácil que llegar ya a los que ya están en el sistema, que siempre el reciclaje es más complejo. Pero tenemos que insistir y vamos a seguir insistiendo con las pensiones públicas en que hagan campañas de información, campañas de sensibilización. Ellos tienen los medios, los recursos. Y voy a insistir también a las plataformas, a las asociaciones en general de discapacidad, que aprovechen las nuevas formas de comunicarnos, las tecnologías de la comunicación, las redes sociales, que aprovechen de forma positiva y responsable lo que son, por ejemplo, las formas de llegar a miles y millones de personas de los influencers, que se hagan influencers, que se hagan líderes de opinión, de cambios de tendencia, de valores, que utilicen esa forma de comunicación, que muchas veces es superficial y transmite valores no desgraciadamente en algunas ocasiones no muy positivos, pero que lo aprovechen, que ahí está ahora mismo el futuro de la comunidad. Una ONG puede acercarse a usted como consejera, una entidad provincial, una entidad de discapacidad, puede acercarse a usted como consejera para precisamente incidir en el tema de la comunicación inclusiva. Por supuesto, nosotros aquí acogemos a cualquier entidad que quiera acercarse al consejo para que aporte iniciativas, que podamos colaborar aportando los medios que tenemos, nuestro conocimiento y, por supuesto, mi persona, yo la ofrezco siempre personalmente porque la verdad es que creo que es mi tarea, mi labor, porque aquí no hay que olvidar que el Consejo Audiovisual no es solo un órgano regulador, es también entre sus funciones tienen el que, digamos, que velar por los valores de la igualdad, de la protección de las personas más vulnerables. En este caso, si se vulneran también los derechos de las personas con discapacidad, y esa es también nuestra función según ley. Y no solamente eso, y lo quiero decir, tenemos una oficina de atención a la audiencia, de denuncia de la audiencia, que en cualquier momento cualquier persona que vea en un programa de televisión, de radio, un tratamiento de una información de unas personas referente a la discapacidad, pueden poner la denuncia a través de nuestra página web o aquí presencialmente en el Consejo Audiovisual, que nosotros dictamos según nuestra normativa, pues podemos, la verdad, que sentar precedentes importantes. Tenemos también ese valor regulador y de crear expedientes, incluso de sanciones. Este es el momento para la cifra de la semana. Según el informe sobre la presencia de la discapacidad en la publicidad realizado por este mismo organismo, ya usted lo mencionaba al principio del podcast, se han analizado 4.506 anuncios diferentes que se han emitido en 195.393 ocasiones, estos datos del 2023, por las cadenas autonómicas de Andalucía, obteniendo como resultado el 0,82% de presencia de la discapacidad. Eso es una triste cifra y alarmante cifra, Rocío. ¿Qué podría hacer una persona con discapacidad para alcanzar esa mejor visibilidad de la discapacidad en los medios de comunicación y en la publicidad también? Pues debemos actuar todos, y yo creo que reclamando por ley. Esto es la administración la que inevitablemente se tiene que mojar. O sea, no puede existir la publicidad, un reflejo del mundo, evidentemente, con todo también su defecto, porque la publicidad también muchas veces es sexista, pero eso se persigue hoy en día. Es muy difícil que haya una publicidad que vaya en contra de estos valores. Sin embargo, sigue siendo muy invisible las personas con discapacidad, pero no se dice. Y yo creo que hay que insistir, denunciando, reclamando, formando a los profesionales, haciendo esas campañas que aparezcan en todas partes en la publicidad, como personas que viven en el mundo como cualquier otra persona, que coge un coche, que va a llevar a los niños al colegio, que compra productos que son necesarios para su hogar, y no aparecen. Eso es inviable, porque imagine la imagen que le estamos dando a los niños, a nuestros niños y niñas, a través de esa ventana en la que ven esa publicidad.
Una idealización de la sociedad. Una idealización, claro, sí también se produce, porque es verdad que ahora estamos hablando mucho de las personas mayores que han salido otra vez, que se están revalorizando, pero es verdad que también se les apartaba, también quería que dejaran en su casa, que la vejez no existe, que la muerte no existe, que la enfermedad no existe. Por un mundo ideal, hedonista, en el que todos somos guapos, maravillosos, tenemos que estar delgados y jóvenes. Eso es absurdo y eso hace mucho daño, hace tanto daño que en las redes también se está produciendo lo que ya sabemos con nuestras niñas sobre todo, y niños que están en un efecto muy, muy peligroso de que no están contentos con su cuerpo, con cómo son, que intentan transformarlo a través de filtros, está provocando problemas de salud mental gravísimos, que también lo estamos viendo. Después lo mismo, pero con la sociedad. Ahora impacta muchísimo más a una persona con discapacidad. Por ejemplo, en la publicidad no se muestra que una persona con discapacidad compre algún producto. O sea, no somos un mercado entonces de personas con discapacidad. Es absurdo, claro, efectivamente, y es absurdo porque, como decía, es que el peso poblacional en Andalucía es más del 9% y ese 9% de personas tienen que seguir viviendo, comprando y consumiendo. Se supone que el objetivo de la publicidad es que tú consumas, ¿no? Entre otras cosas. Ahí hay un mercado. Ahí hay un mercado, pues que los publicistas lo piensen. Y que los medios de comunicación, en periodismo, también se tome conciencia que el periodismo inclusivo, el periodismo para la discapacidad es una rama más del periodismo. ¿Cómo se puede incidir desde el lado político, empresarial, gubernamental, administrativo para que exista ese compromiso real y efectivo en la visibilidad del colectivo con discapacidad? Yo lo que he vivido a lo largo de todos estos años es que a través de la sociedad civil organizada es como se consigue todo. Olvídense, en la agenda política y en la agenda de comunicación, que al final la marca la agenda política, no va a existir nada que no se reivindique. Y en vez de reivindicar una sola persona, una denuncia de una persona, una reivindicación, es mejor hacerlo a nivel de asociación. Afortunadamente existe en Andalucía, bueno, con una confederación como el CERN y otras entidades, o SENFE, que están incluidos, muchísimas otras entidades que tienen mucho poder, porque tienen el poder de que incluyen su reivindicación en la agenda política. Y eso es. Bien, recordamos nuestras cuentas en redes sociales y avanzamos rápidamente para rematar nuestro episodio de hoy. Redes sociales, @COSEFE-Sevilla. Síguenos y mantente informado sobre el mundo de la discapacidad física y orgánica de Sevilla y su provincia. Aparte de profesional, lideresa política, consejera, como ya lo hemos escuchado, entre otros muchos cargos, Rocío también es madre de una persona con discapacidad, de una mujer con discapacidad. Ha trabajado como voluntaria en entidades de discapacidad y está comprometida con el mundo de la inclusión social. Rocío, ¿qué le ha motivado y por qué se ha dedicado en su vida a enarbolar esta causa y a trabajar en favor del colectivo? Yo he sido siempre una persona con un compromiso social muy fuerte, incluso antes de tener a mi hija. Es decir, muchos años estuve también en el barrio de Huelva, que era muchísima población gitana. Después, durante mi etapa también docente, yo siempre cogía, porque además lo elegía de forma voluntaria, un grupo que era diversificación, era de un curricular que estaba diversificado, adaptado, porque eran niños normalmente procedentes de centros de protección, de niños con necesidades educativas especiales. ¿Por qué? Pues a mí me gustaba. Me gustaba mucho porque creo que no se les daba la oportunidad en el sistema educativo, que muchas veces es demasiado rígido, no existen tiempos ni adaptaciones para estos niños, y creo que hay que dar una oportunidad porque todo el mundo tiene un gran potencial para desarrollar hasta donde quiera llegar. Y el de tú no puedes y el salirte de un sistema y excluirlo totalmente, bueno, estaba abocando evidentemente a la exclusión social y laboral y de todo, y me parecía tan grave. Bueno, yo recuerdo aquella época que con muchísimo cariño y he tenido esa sensación siempre de vocación social porque entendía que la educación salva vidas y que la educación es esperanza. No existe otra forma de conseguirlo, ¿no? Pero bueno, luego por mi experiencia personal, efectivamente, pues mi niña tiene una enfermedad rara que le provoca una discapacidad, que además es degenerativa. Y entonces es cuando te decía antes un poco, ¿no? Falta un segundo, pestañear un segundo para que todo cambie, ¿no? Hay gente que piensa que yo todo lo tengo maravilloso y pierdes, ya no tiene importancia el poder, ya no tiene importancia ni el dinero. Muchas veces nos movemos por el consumo voraz, ¿no? Tener una casa, tener un coche mejor, ya no importa nada. Lo que importa realmente es cuando te das cuenta y te centras en el mundo de cuáles son las verdaderas prioridades y los verdaderos valores. Y no es otro que el servicio a los demás.
Entonces te das cuenta que estás tú ahí, pero que también hay muchas personas que necesitan eso. Y entonces te abres las puertas a un mundo muy complicado. Desde la salud, con diagnósticos muy largos y muy penosos para la familia, de que faltan ayudas, tanto psicológicas como de todos los sentidos, que económicamente es muy complicado. Y yo me consideraba una afortunada, pues, porque tenía mi sueldo de profesora. Y también luchaba contra eso, porque llevaba también las políticas de igualdad, de conciliación. Hacían falta recursos de conciliación, hacían falta ayudas específicas, que una mujer no tuviera que dejar de trabajar, que tuvieras para dejar a tu niña cuando fueras, a tu niño cuando fueras a trabajar, que tuvieras centros muy especializados que pudieran atenderlo convenientemente, porque el mundo de la discapacidad se ha idealizado también. No pasa nada, la inclusión es que está en un centro, un colegio, como era un caso, o un instituto, y va a estar muy bien atendida. No es verdad. No existen los recursos humanos suficientes y especializados en los centros. Desea un futuro, pero ahora mismo no es verdad. Y es verdad que también todas las personas con discapacidad no necesitan los mismos recursos. Hay que estar muy, 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 muy especializados. Y después descubrí también un mundo maravilloso de las entidades, de las asociaciones, de las personas que trabajan en esos centros, que es absolutamente maravilloso. Son personas, como yo lo llamaba, tejedores de esperanza, que te abren el corazón, que siempre te reciben con una sonrisa, porque es absolutamente vocacional. ¿Quién puede estar trabajando con personas con discapacidad que no sea vocacional? Sería algo impensable. Entonces vas construyendo ese mundo tan difícil, tan imperfecto, pero lo vas construyendo sobre la base de no te rindes, pides ayuda y vas acompañado a este difícil viaje y no renuncias a ser mujer, a ser trabajadora, a ser madre, a ser esposa, a ser lo que quieras ser. Son derechos. Yo siempre decía una frase de consejera, no es caridad, son derechos. Y afortunadamente llegó a mi vida este reto, que fue la consejería, ¿no? El poder entrar, un privilegio, un reto. Y yo me lo tomé como un regalo y un privilegio que me había dado la vida para poder ayudar y trabajar con las otras personas que yo pensaba que no tenían esa capacidad ni esos recursos. Y fue para mí una experiencia maravillosa de crecimiento personal. ¿Cómo debería reivindicarse esos derechos que usted acaba de decir, pero en el tema de la accesibilidad a la información y a las comunicaciones del colectivo en los medios? Pues sigo insistiendo, aquí hay que reivindicarse asociándose. Siempre somos más fuertes cuanto más seamos. Que no se nos olviden. Y seguir reivindicando la agenda política, los medios de comunicación. Creo que la próxima actividad que nos planteó Consciente es magnífica. Formación. Yo entiendo que muchas personas profesionales de los medios de comunicación, periodistas, no actúan de otra manera simplemente por desconocimiento, por ignorancia. Y tenemos que convertirnos en agentes de cambio. No todo el día tampoco ni pidiendo, ni reivindicando. Si conseguimos participar de forma activa en la sociedad, en todos los ámbitos de la sociedad, nos convertiremos en los protagonistas, en los agentes de cambio y en líderes. Ese es el único enfoque que yo creo que hay que cambiar y hay que transformar. Es el momento de las preguntas cortas para respuestas rápidas. Y dice así: un sueño que tenga Rocío Ruiz para mejorar la calidad de vida de la población con discapacidad de Sevilla y su provincia. Yo quiero verlos en todos los sitios donde yo vaya. El día que yo vaya a todos los lugares de Sevilla, de cultura, de ocio, de deporte, de educación, y esté llena de personas con discapacidad, que nadie se quede en casa, que nadie se sienta discriminado, sería un sueño. ¿Cuál es su compromiso más puntual en favor del colectivo con discapacidad en este momento como consejera audiovisual? Reivindicar a los medios, formar, colaborar con las asociaciones para formar y para sensibilizar. Como docente, como madre, como profesional y como consejera, un valor que considera usted que se debe implementar en la sociedad y sobre todo en los medios de comunicación para favorecer la mirada hacia la inclusión de las personas con discapacidad. El valor es la igualdad. Un mensaje corto para los medios de comunicación, periodistas, empresas del mundo audiovisual, la sociedad en general, para transformar esa concepción, esa mirada, ese concepto de la discapacidad y mejorar así la participación del colectivo. Un mensaje corto. Primero, normalizar.
normalizar, visibilizar con un lenguaje inclusivo, respetuoso. El lenguaje es muy importante. Y incluir todas las voces de la discapacidad en los medios. Siempre que haya personas con discapacidad, se hagan ese propósito. De cualquier programa, de cualquier índole, incluyan, por favor, integren a las personas con discapacidad. Escuchen su voz. Desde COSENFE Sevilla precisamente hacemos esta propuesta de podcast sonoro, una innovación para que la población con discapacidad se visibilice, se sienta partícipe y pueda también incluirse por sus voces, porque precisamente se llama así, las voces de la inclusión. Gracias, Rocío, por pasar en estos micrófonos. Y a ti, que nos estás escuchando, muchísimas gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Te invitamos también a participar con tus comentarios en nuestro canal de YouTube, @COSENFE Sevilla. Opina, participa, motívate y comparte este episodio. Soy Claudio Vergara, periodista y comunicador social. Ha sido un gran gusto para mí haberte acompañado en este agradable ratito sonoro. Esto es Las Voces de la Inclusión. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Gracias por escuchar el episodio. Te esperamos en el próximo. Recuerda dejarnos tus comentarios y compartir nuestro podcast en tus redes sociales. Somos COSENFE Sevilla.